Hola, ¿me escuchas? Ya vamos a iniciar entonces. ¿Me escuchas bien? ¿No me oyes? Listo. Hola, Ahora sí, creo que ya nos escuchamos las dos. sí, qué bien. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, María Fernanda? Bueno, con dificultades, estoy hablando desde Ecuador, estamos en una situación muy complicada en el país y me parece que este tipo de cosas también sirven para que la gente vea que quienes nos dedicamos a la cultura eh, estamos aquí, estamos de pie, estamos eh, despiertos y que a pesar de que hoy yo tenía pensado hacer un apagón cultural, que es una iniciativa que viene de España, de demostrarle al mundo, de demostrarle a la gente que los que hacemos cultura somos importantes. Pero recibí la invitación de la Feria del Libro de León y me parece que también es una oportunidad para hablar de esto, de decir, la gente que filma películas, que escribe libros, que compone música, es importante. Es importante siempre, pero hoy es casi imprescindible, ¿no? Es imprescindible. Yo creo que todos quienes estamos conectándonos en este momento y quienes hemos estado viviendo este proceso de encierro o de claustro, esas palabras que de repente son tan duras, ¿no? Hemos sentido un poco el abrazo y el acompañamiento de todos los creadores que cada quien hemos ido eligiendo para que nos vayan acompañando y un día leemos un libro que nos hace reflexionar y otro día algo que aprender y el otro día algo que divertirnos y en fin, la verdad es que yo creo que una de las cosas que estamos explorando en este momento es cómo sentirnos más cercanos a pesar de estas grandes, de las distancias necesarias, ¿no? Quiero agradecerte muchísimo que, como bien dices, hayas tomado este tiempo pensando justamente en que tuvimos, bueno, que se está llevando a cabo este paro en España y pues agradecerte que estés acá. La Feria del Libro, como sabes y como saben nuestros lectores, ha sido ha tenido que posponerse por lo pronto para ver en otra fecha que tengamos la oportunidad de vernos en vivo. Pero bueno, ahora por lo pronto te agradezco muchísimo que estés en línea. Me gustaría un Gracias. poquitito hablar de ti, de presentarte para los lectores. María Fernanda Ampuero nació en abril, de hecho va a ser tu cumpleaños en 4 días. Esperemos que tengas un cumpleaños muy apapachada y que todo el mundo te escriba y que todo el mundo te haga saber la cercanía, ¿no? Es raro, mucha gente está en esta situación y creo que una forma de sentirnos cercanos es justo buscar este tipo de contactos, ¿no? Por estos medios. Ella realizó sus estudios superiores en la Universidad Católica de Santiago, de Guayaquil, y también estudiaste no sé si sea máster en la de periodismo, ¿no? Y, Sí. y entre otras cosas, bueno, es periodista y escritora, explora realidades tan universales como la estructura de la familia. La lectura de su obra es a veces como un campo minado donde cada paso es un riesgo a una ventana interior, tan personal para quien lee que cala hondo en la memoria. Al mismo tiempo, colocarse en sus textos es la posibilidad de ver el contexto social actual, así como revisitar las múltiples infancias que hemos vivido. Jordi Carreón escribió en New York Times, en esa enumeración de títulos que tiene el libro de Pelea de Gallos, compuestos exclusivamente por una palabra, se observa la esfera semántica del volumen, la violencia masculina, el trasfondo religioso, la familia, el hogar como construcción que da miedo. Por su formación como cronista, la autora consigue que sus relatos estén siempre adheridos a esa membrana gelatinosa que llamamos realidad. Por su pulso de narradora, los textos son puntualmente poéticos, con fuerza simbólica, tensos, a veces incluso nerviosos.
En su trayectoria ha recibido varios premios, múltiples. Mencionamos el premio Joaquín Gallegos Lara en Quito por su libro Pelea de Gallos. Premio Hijos de María Shelley con su cuento ¿Quién dicen los hombres que soy yo? En 2015. Y el premio Cosecha Eñe por el relato Nam en 2016. En esta ocasión queremos agradecer profundamente a Fondo de Cultura Económica que nos vinculó contigo para poder platicar. Su obra Subasta, su texto Subasta, ha estado incluido en la colección de Vientos del Pueblo, uniéndolo, bueno, pues a una diversa cantidad y miradas de la lectura mundial y permitiendo el acceso de las letras a todos los públicos. María Fernanda, muchísimas gracias por estar acá. Gracias, gracias a ustedes, gracias por invitarme. Bueno, estaría muy feliz de estar en León ahora mismo, de estar en Guanajuato. México, tengo que decirlo, es uno de los países que mejor ha entendido Pelea de Gallos y que más en sus huesos lo ha sentido. Entiendo también que que yo escriba sobre la violencia contra los más débiles, las mujeres y los niños, estando México dolido y golpeado por la violencia familiar, entiendo que haya este vínculo, pero para mucha gente, para muchos lectores mexicanos, el libro ha sido un compañero, ha sido la forma de verbalizar el gran dolor que tiene alguien que vive violencia dentro de su casa. Entonces yo estoy infinitamente agradecida con México. De hecho, Pelea de Gallos tiene una edición mexicana, que eso solo ocurrió con México, porque la gente también el libro era un libro importado, entonces queríamos que fuera un libro publicado allí. Y cuando el Fondo de Cultura me contactó para que se publique Subasta en Vientos del Pueblo, fue para mí increíblemente emocionante. Allí están los escritores de los que yo más admiro en la vida, está Elena Poniatowska, está mi nombre ahí al lado y me conmueve pensar que por menos de $1 hay personas que están pudiendo acceder, porque creo que hay una cierta distancia que tiene que ver con la capacidad adquisitiva para tener libros en nuestros países. Por eso es una gran noticia que exista algo así como la colección del fondo, ¿no? Así que sí. Muchas gracias a ti, gracias a ustedes. No, y definitivamente yo creo que justo esa universalidad del tema, ¿no? Ese gran embudo en el que todos estamos inmersos y que termina justamente en esta decantación de violencia en la que vivimos permanentemente. Y efectivamente en México es un tema que nos duele mucho, es un tema que nos toca muy, muy de cerca. Y bueno, me parece, efectivamente para todos ha sido un acompañamiento, ¿no? Leer tu texto, leer este texto magnífico. A mí la verdad me resulta un texto conmovedor profundamente, ¿no? A mí me gustaría iniciar por el principio de María Fernanda y me gustaría saber cómo es que inicias en el mundo de las letras. Yo creo que por la curiosidad, por un lado, creo que es algo que los escritores tenemos que tener, una cierta obsesión con enterarnos de todo, con leer incluso las cosas que no están escritas en un libro, con leer los gestos, con leer los silencios, con leer los vínculos entre la gente que vemos. Yo sí creo que, digamos, yo no fui una persona con ninguna condición extraordinaria para ser escritora. Mis padres, de hecho, no eran grandes intelectuales. En mi casa no es que teníamos grandes bibliotecas ni nada de eso, pero yo los observaba mucho a mis padres, observaba a los adultos.
Y bueno, creo que el objeto libro entró a mi vida por simple imitación. Al final somos como animalitos cuando somos niños. Y yo siempre cuento que mi papá, que insisto, no era un gran intelectual, pero era la época de círculo de lectores, Ajá. había facilidad, era el Amazon de la época, yo qué sé, los libros llegaban a la puerta de tu casa, un catálogo, era una cosa muy interesante, sobre todo para ciudades como Guayaquil, mi ciudad de origen, donde la librería bueno, es escasa, por no decir inexistente. Inexistente. Entonces, yo recuerdo ver a mi papá leyendo con una lamparita de estas como portátiles, de estas pequeñitas Ajá, individuales, ajá. puesta en la cama. Y entonces recuerdo el cuarto a oscuras y solo esa luz, mi papá con su libro y esta luz que la cabeza de él la tapaba, ¿no? Entonces era como ver a mi papá alrededor, rodeado de esta luz. Y me fascina pensar que yo de pequeña creía que esa luz la emanaba el libro y que de alguna manera era la luz en la oscuridad. Y los libros estaban ahí. Yo quería saber, yo quería vincularme a mi papá. Él era un hombre muy severo y yo quería de alguna manera encontrar un link, un vínculo, una forma, un puente. Y como yo veía que él todas las noches acudía a este artefacto Mm. y que seguramente este artefacto cambiaba su cabeza, yo quise acercarme a él. Y siempre leí durante toda mi infancia y adolescencia. Y cuando tocó elegir carrera, eh, por una serie de circunstancias, eh, caí, ahora me doy cuenta de que con toda la lógica del mundo. En ese momento, cuando estás eligiendo una profesión, no sabes muy bien, ¿no? Es con el tiempo que te das cuenta y dices, era perfecto que yo hiciera esto, ¿no? Era lo único que yo podía hacer. Cuando tenía 17 años no era tan fácil de saber, eh, pero por una serie de circunstancias felices caí en la escuela de literatura y me di cuenta de que la literatura era mi lugar en el mundo, era mi tribu, era la gente que habla de esto, es la gente que yo entiendo, que yo considero mis compatriotas, digamos. La literatura te hace una cosa de eliminar completamente las fronteras. Y tú te puedes encontrar con alguien de China o de Australia, si hablas el mismo idioma, eh, y puedes hablar de un libro como si fuera lo más importante del mundo, ¿no? Esa fue una cosa que para mí cambió mi cabeza. Y, y ya, y estudié literatura y me empecé a dar cuenta de que las cosas que yo hacía, yo escribo desde muy pequeña, quizás no eran tan, no sé, insustanciales, tan Comunes. pobres, ¿no? Y entonces, bueno, me dediqué a eso, fui periodista, soy periodista, ha sido la forma de ganarme la vida más larga y más importante que he tenido en mi vida, el periodismo, para mí un género tan importante como la novela, el cuento, la poesía. Eh, y hace poco, relativamente, con Pelea de Gallos, soy escritora de ficción también. Y bueno, estoy viviéndolo todavía con un poco de sorpresa, ¿no? Y un poco de perplejidad, esta relación con los lectores de ficción. Es increíble, ¿no? Cómo esta pequeña frontera entre estas ficciones y las realidades que vivimos, logras capturar eso en tus textos de una manera impecable. La verdad es que este,
cada que leo un texto tuyo es así como no, es que la voz que está hablando ese texto tuvo que haberlo vivido, sin embargo son ficciones que Ajá. están así en los huesos, pues, ¿no? Entonces, la verdad es que siempre con esta cuestión de qué tanto es ficción y no, ¿no? Eh, ¿cómo llegas tú al inicio de tus textos? ¿Con qué preguntas te encuentras al iniciar tus textos? Sí, bueno, esta es una pregunta súper interesante, ¿no? Eh, creo que la ficción que yo hago parte de unos misterios, digámoslo así. Eh, ¿Qué pasaría si? ¿Qué hubiera pasado si? Eh, Preguntas sin respuesta. Yo no quiero, nunca he querido hablar de la relación biográfica que puede haber de mi vida con el libro, que evidentemente la hay en todos los libros, ¿no? Recuerda lo de Flaubert, de Madame Bovary soy yo, o Ajá. sea, todos somos todos nuestros personajes, pero eh, sí hay varios cuentos que parten de historias muy cercanas a mi vida que yo con la realidad no pude entenderlas. No bastó la realidad. Gente que quizás murió, que quizás ya no tengo contacto con esas personas, que fueron parte de mi infancia, eh, por qué pasó lo que pasó o sí, o eh, por qué la gente actúa como actúa. Entonces, el ejemplo que siempre doy es con Nam, el cuento Nam, Ujú. que sí que tiene muchos vínculos con mi vida, sí que tuve una amiga gringa, sí que las características eran más o menos esas. Todo lo demás que pasa en el libro, en el cuento, no es real, digamos, no ocurrió, pero sí que recuerdo de un gesto de Ujú. ella cuando le dije si podía usar el baño de sus padres. Un gesto de ella podría haber sido cualquier cosa. Podía haber sido que estaba recién despertada y su cara rígida, lo que sea. Pero fue un gesto como de terror. Yo lo recuerdo así, puede que no Ajá. sea así, que no haya sido así, pero son puertas, yo siento que son puertas que en algún momento de mi vida yo intenté abrir y me fue prohibido por alguna razón. Y que yo con la ficción he intentado hacer ese recorrido. He intentado hacer como una cartografía del daño de la gente que he conocido en mi vida, de la gente que me rodea, de la gente que, eh, que ha sufrido el ser torturado y el ser maltratado y abusado en su propia casa. Porque además creo que mi obsesión con el tema de la familia tiene que ver con que para nuestros países, o tal vez todos los países, la familia continúa siendo una institución eh, irreprochable, digamos. Continúa Incuestionable. siendo, sí, continúa siendo un espacio intocable. Y la familia, digamos, él vuelve a la familia, vuelve a casa en Navidad, reconcíliate, todas esas cosas, perdona, 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 nos bombardean con ese mensaje eh, y se callan muchas cosas con esta frase de la ropa sucia se lava en casa. Somos partícipes y cómplices de la destrucción de millones de personas. Tú o yo, estoy segura, conocemos gente eh,
que es prisionera de una situación violenta, ya sea por el matrimonio, ya sea porque es hija, ya sea porque es hijo, y no hacemos nada. A la iglesia la criticamos, al Estado lo criticamos, al ejército, todas las instituciones que eran intocables, cada vez son menos. Pero la familia, por este discurso de te quiere más que nadie, nadie te va a querer más que ellos, encima de que tú vives violencia, te hacen sentir culpable por la respuesta natural que tienes a esa violencia. La respuesta es decir, yo no te quiero, tú me haces daño, me has hecho daño desde que estoy en este mundo. No se puede, ¿no? Está esa cosa de honrarás padre y madre. Y claro que se puede. Es gente a la que hay que señalarle que está destruyendo la vida de otra persona. Yo, por ejemplo, si veo a un padre o una madre maltratando a un niño en público, voy y lo digo. Y le digo al niño, no está bien que te maltraten. Y seguramente piensan que estoy loca, pero yo creo que esa es la... A ver, si tú ves a alguien pateando a un perro, claro, claro. Tú te acercas y le dices, oye, ¿qué te pasa? Pero si ves a alguien diciéndole a un niño que no vale, que es idiota, que es tonto, que por qué derramó la gaseosa o lo que sea, no dice nada. Es como, son sus padres, ellos sabrán cómo lo crían. No, porque luego esa persona sale a la sociedad, sale al mundo y mata a su pareja. Esa persona sale al mundo y se suicida. Esa persona sale al mundo y nos destruye. Porque la gente que hace daño sale de algún lado. Esa violencia, como también la bondad, sale de algún lado. Entonces, si una de cada 4 mujeres, por ejemplo, ha sido de alguna manera abusada, de alguna manera, sí, acosada sexualmente, eso quiere decir que todos conocemos a un abusador y a un acosador. Así Porque es. si todos conocemos a una mujer que ha sido acosada y abusada, todos conocemos a un abusador. ¿Por qué nadie habla de eso? Estoy segura de que una persona que es capaz de violar a otra persona tiene comportamientos en su espacio privado que se notan. Y de algún lado ha sacado ese machismo que lleva a los extremos de violar y matar a alguien. Entonces, creo que es un tema que hay que abordar. Yo creo que es mi obsesión y mi leitmotiv. Decirle a los niños, sobre todo a los niños y las niñas, que no están solos cuando están dentro de un hogar que los maltrata, ¿no? Sí, es durísimo, porque a final de cuentas, justo este nivel de incuestionable, ¿no? Genera un halo oscuro, ¿no? Así como este libro generaba esa luz que tú veías, esta parte interna de trabajarlo desde lo privado y desde lo oculto genera una oscuridad que no permite muchas veces a un niño, por ejemplo, o una niña, hablar del tema, sacarlo y poder buscar una sanación, porque efectivamente lo que estamos viendo ahora no es más que el resultado de toda esa violencia vivida, cuando todos estos criminales que podemos pensar fueron niños y vivieron también situaciones terriblemente, de situaciones de vulnerabilidad absoluta, ¿no? Yo creo que justo Subasta, por ejemplo, es un texto que por un lado es una crónica, ¿no? De un secuestro tal cual y tal, pero va de frente a la violencia de género, a la violencia estructural, te decía en algún momento, a esta violencia social disimulada, porque
creo que de repente vivimos bajo la simulación de una realidad social que es violenta, pero que en realidad habla de una situación de un patriarcado profundo en el que vivimos nosotros, ¿no? ¿Consideras, te pregunto, la violencia hacia la mujer es una muestra de las violencias hacia las personas? Es decir, eh, leía hace no mucho que, bueno, al final esto que vemos ahora en esta puntita del iceberg no es más que la puntita de todo lo que está sucediendo abajo, y abajo está justamente esta estructura familiar que sostiene y que impulsa el tema, ¿no? Entonces, eh, ¿será que la violencia en realidad es un ejercicio patriarcal que debemos destruir o por lo menos debemos develar para poder librar? Bueno, para mí está clarísimo que si no se cae el patriarcado, que es la lucha de todas nosotras, eh, va a ser muy difícil que podamos alcanzar las luchas que hacemos las feministas, ¿no? A mí me resulta siempre, según el día, ¿no? Pero hay días que me resulta tragicómico y hay días que me resulta casi obsceno pensar en que hay gente que dice que el feminismo, ¿qué quiere? Si ya las mujeres trabajan, si tienen pasaporte, si tienen estas pinches viejas, ¿no? ¿Qué más quieren? Y van y encima y manchan las estatuas, ¿no? Y manchan las paredes, pobres paredes. Yo yo si pudiera hablarle a la gente que dice esto, le diría que la vida de una niña, una sola niña, vale más que todo, vale más que el Vaticano, vale más que el Louvre, vale más que todo el pozo de dinero que pueda tener el Producto Interno Bruto de todos los países. Y que lo que más me pone furibunda es que para ellos no lo sea, ¿sabes? Y que no se den cuenta de que eh, cuando dicen esta estupidez de a nosotros también nos matan, están justamente apoyando nuestra lucha, porque, por supuesto, pero ¿quién mata a los hombres? Los hombres. Entonces, por supuesto que el machismo es el gran asesino de nuestros tiempos. Si sumamos el número de mujeres que han sido asesinadas en el mundo, el año pasado solamente, son más que cualquier genocidio. Sí. Y la prensa y los gobiernos siguen pensando que otra mujer desaparecida es un tema que podría entrar en un pedacito así del periódico o no, porque otra vez pasa esto. Yo entiendo la ira, yo a veces le digo a mis amigos que quisiera ser de la última generación de mujeres que sienten esta ira. Yo no soy una mujer de naturaleza iracunda, no soy una mujer muy vehemente, pero no soy violenta por naturaleza, pero a veces me da ganas de gritar de una manera de agarrar un micrófono y salir a las calles a decir, las niñas no vuelven a casa, no vuelven a casa, es decir, ¿no te parece eso suficiente para parar el mundo? Que haya madres en México, esto lo leí justo sobre el caso mexicano, que le toman la foto de su hija para difundirla cuando desaparezca con la ropa que llevaba. ¿Tú te imaginas ese momento en que te despides de tu hija que se va a estudiar, no se va a la guerra, digamos? No se va a la Franja de Gaza, no se va a Siria, se va a la prepa, se va al trabajo.
y tú tienes que tomarle una foto, porque sabes que en algún momento te va a tocar decir, esta es mi hija y está desaparecida. Entonces, eh, Subasta tiene mucho de esa ira. Subasta está escrito desde la compasión más grande a todas las niñas y a todas las mujeres que han vivido una situación de violencia extrema, pero al mismo tiempo, creo que el personaje de Subasta, que es un personaje que yo amo, es la superheroína de un mundo sin superhéroes, ¿no? De un mundo en el que hacemos lo que podemos, de que sería fabuloso que tuviéramos un sable láser y que que pudiéramos volar y que pudiéramos destruir a los violadores con rayos que nos salen de los ojos, pero no es el caso. Entonces, ella hace lo que puede, que es generar asco en los hombres. Esa imagen es durísima también, ¿no? O sea, todo de lo que nos tenemos que hacer o vestir, ¿no? Para evitar el riesgo. Pues como muchas mujeres que en ciertos países se rapan y se visten como monjes, como monjas, pero como si no violaran a las monjas, digamos, ¿no? Uh-huh. Hay un tema de la fealdad y de lo grotesco que a mí me interesaba explorar, porque también, por supuesto, para mí, esta idea de micromachismos a mí no me vale, digamos, son todo machismo, desde el chiste, comillas, comillas, de, ay, las mujeres como son, al asesinato. Para mí es un arcoíris, digamos, es un arco de violencias, pero que aquí está digamos. O sea, van escalando, pero no es que hay unos que son más perdonables, porque así, digamos, perdonando el chiste, llegamos a perdonar a que nos parezca menos importante lo otro, ¿no? Entonces, hay una cosa que a mí me interesa explorar, que es el tema de la belleza, ¿no? De lo que llaman ser una víctima propiciatoria, que es si eres joven y bella y bebes y bailas y vistes provocativamente, ¿no? Eres una víctima propiciatoria. Entonces, a mí me interesaba explorar ese tema de cómo te conviertes en un monstruo para salvar tu vida frente a el patriarcado que nos quiere bellas, sumisas, delgadas, lindas, y que es realmente la estrategia de las brujas. Es decir, para mí el personaje, la personaje de Subasta es una heredera de las brujas. Esta estrategia de nuestras abuelas brujas de asustar con el poder, con adueñarse del poder, adueñarse del saber y adueñarse de sus vidas. Por eso las pintan tan horribles, porque es impensable que una mujer bella sea dueña de su vida y de su cuerpo, ¿no? Entonces, es toda esa gama de perversidades que nos entregan a las niñas apenas nacemos, ¿no? Están ahí en Subasta. Y bueno, no voy a hacer spoiler del final, no. pero sí siento que en ella hay una lucha ciega
Hay una lucha silenciosa, pero lucha al fin y al cabo, ¿no? Entonces le tengo mucho amor a ese cuento y además es el cuento que da sentido a que el libro se llame Pelea de Gallos. Eh, y a que el tema de la pelea de los gallos, el maltrato animal, sea en mi trabajo uno mismo, una misma cosa, digamos. Seres que por su simple existencia son carne de maltrato. Entonces, me parecía muy interesante usar la metáfora de la pelea de gallos, ¿no? Estos dos animales que nunca pidieron estar ahí para el goce, y aquí sí que yo sé que México es un país muy gallero. Yo no me explico cómo alguien puede sentir placer de ver dos animales, seres vivos, destruirse uno al otro, apostar dinero por eso y gozar y divertirse. Yo respeto las tradiciones siempre y cuando no destruyan una vida. Y los toros y los gallos, digamos, yo a veces pienso cómo es la cabeza de un niño que fue en los gallos desde los 10 años o así. ¿Cómo es la cabeza de un hombre que fue, que asumió que el olor a sangre y la destrucción y la violencia de un animal contra otro, al que le han puesto además una escuela para que sea más letal, es normal? Entonces creo que normaliza todas las otras violencias. Sí, se vuelve las imágenes en las que se narra este capítulo de la infancia, ¿no? De ella en relación al tema de los gallos, es durísimo por eso, ¿no? Porque a final de cuentas ella termina liándose a estos animales en representación de estas víctimas, ¿no? Y finalmente se vuelve esta fórmula de defensa para ella también, ¿no? La compasión, claro, el entender el dolor de estos animales la hace a ella también entender su propio dolor y al mismo tiempo se vuelve su espacio de salvación, a final de cuentas, independientemente de lo que diga el texto, pero ella misma de niña narra cuestiones súper duras en relación a ese mundo en el que le toca crecer, ¿no? Te quiero leer algunos comentarios de gente que está escribiendo. Por un lado, bueno, Tamara de Anda te manda a felicitar por tu cumpleaños. Melitón dice, es sensacional asistir a la Feria del Libro. Club de Programación dice, saludos a Fernanda. Leí junto con mis alumnos de universidad el cuento de Subasta, además de otros 4 textos de Vientos del Pueblo, y sin lugar a dudas, Subasta fue el texto que más nos impactó de principio a fin. Felicidades por esta obra, saludos desde México. Saludos desde México, de Leslie Rondero. Muchas lectoras admiramos a María Fernanda y nos identificamos con sus personajes. Abril Pineda Corona dice, ¿cómo podríamos ayudarle a las mujeres que están viviendo violencia intrafamiliar en esta cuarentena? Y lo ligo con lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Decíamos que pasó el 8M en una marcha, por lo menos en México, sin precedente, en el mundo entero, ¿no? Y en ese momento se cruza con el tema de la contingencia médica o de salud que estamos viviendo, y la potencia del movimiento pareciera diluirse ante esta emergencia. Sin embargo, las mujeres estamos encerradas en casa igual que los hombres, en familia. Y veía en alguna nota que los índices de salud de solicitud de auxilio de las mujeres ha aumentado, de acuerdo a un artículo en Expansión Política que leía, han aumentado los ingresos a refugios el 5%, y las detenciones por violencia intrafamiliar crecieron 7.2%. Dice Wendy Figueroa, la propia contingencia implica violencias machistas contra las mujeres porque éstas se agravan ante el tema del aislamiento social, y esto se refleja en el repunte que hemos tenido en las atenciones y en los ingresos a los refugios.
¿Cómo estás viendo tú en este momento este proceso desde como mujer y también como creadora? Porque ahí hay una parte importantísima de visibilizar y de narrar también, creo. Sí, bueno, es la pregunta más importante. Por supuesto que hay una pandemia, hay una crisis mundial que toca la salud de todas y todos, por supuesto, pero nosotros ya traíamos una plaga, nosotros como humanidad ya traíamos un virus mortal que es el machismo. Y ahora simplemente las condiciones se alían con esta situación de indefensión de niños y mujeres. Yo no me quiero imaginar, eh, como les decía al principio, mi papá era un hombre muy severo, no era un hombre de castigos físicos, pero era un hombre muy severo. Él ya falleció hace algunos años. Yo no me quiero imaginar cómo él estaría con nosotros encerrados en la casa. Y insisto, yo no viví una situación extrema. Yo no me quiero imaginar esos niños que tienen padres golpeadores, que ahorita están todo el día en casa, con presión económica, con presión de no poder salir a la calle, de no poder irse al bar o al fútbol o a lo que sea que le permitía un escape, ¿no? Eh, Me desgarra el alma, no sé, yo no tengo tampoco las respuestas, si las tuvieras, créeme que las hubiera dado a todo el mundo. Yo lo único que creo que nosotras podemos hacer por esas mujeres que están encerradas con su maltratador, con su violador, con su monstruo en esta situación de pandemia, es que sepan exactamente todas las instituciones y todas las líneas de atención que existen en cada país. Yo ahí sí creo que ese es el trabajo de nosotras, las feministas, de hoy más que nunca gritar a todos los vientos, no está sola. Pero hay una cosa que tiene que ver con lo que te decía antes de la relación que tenemos con aquello de lo que pasa en la casa, ¿no? Es privado de esa familia y yo no puedo intervenir. No serán todos los casos, pero yo no me creo que en una casa donde hay violencia física y verbal, los vecinos no lo sepan. Yo simplemente no lo puedo creer, digamos. No vivimos en una aldea donde hay una casa cada 2 kilómetros. Vivimos en una ciudad donde hay un hacinamiento brutal y sabemos todo de todos. ¿Por qué no llamamos a la policía? ¿Por qué por qué no llamamos a los servicios sociales? ¿Por qué esperar a cuando hay el asesinato para decir, no, pues es que yo sí los oía pelear? No, pues es que si yo sí oía que en esa casa había violencia y no hiciste nada. Es que creo que hay una frase que a mí me gusta mucho de la película Spotlight, que es sobre la pedofilia en la iglesia. Y dice, retoma esta frase que tienen los anglos de se necesita una aldea para criar a un niño. Y la frase de la película es se necesita una aldea para destruirlo también. O sea que la destrucción de nuestras vecinas, de nuestros niños vecinos, también es nuestra responsabilidad. Yo estoy segura de que hay gente que nos está escuchando que está pensando en un niño o en una mujer que conoce y que sabe que vive una situación de violencia. Entonces, yo sí asumo esa complicidad con vergüenza,
Eh, creo que es un mensaje muy poderoso para ellas y para los niños decir esto no está bien. Y yo, o sea, como, no, not in my watch, ¿no? Como de yo estoy vigilando. Ajá. Eh, y por eso yo te decía que yo sí veo a alguien maltratando a un niño en público, el mensaje no es tanto para esos padres, sino para ese niño de esto no es normal. Esto no es normal. Tú quizás algún día te acuerdes de esa mujer loca de pelos, de colores, que se acercó y le reclamó a tus padres su violencia. Ese es el verdadero no está solo. Entonces sí que creo, como pregunta nuestra amiga, que hoy más que nunca tenemos que estar con los oídos alertas y llamar a la policía. Pero antes de que ellas sepan ese número, lo tenemos que saber nosotras. El número de teléfono al que podemos llamar. Creo que esa es la única forma, haciendo comunidad, haciendo sororidad, que vamos a evitar más muertes. Sí, llegó el momento en el que tenemos que dejar de que esa parte del espacio privado permanezca privada y tenemos que seguir intentando hacerlo visible, porque de otra manera difícilmente vamos a dejar caer esto, ¿no? Y efectivamente tenemos una complicidades silenciosas, que eso me parece que primero hay que reconocernos en ese lugar que cuesta tanto trabajo y después accionar, ¿no? Entonces, totalmente. Muchas gracias. La verdad es que es un tema súper fuerte, pero que es súper importante. Me parece que es muy importante y más en este momento que lo pongamos en la mesa, ¿no? Te cuento que Maggie Ortega dice, manda saludos. Luz Elena Ponce 3, ella da clases en una escuela preparatoria y da literatura y es una gran fomentadora de lectura. Dice, coincido totalmente, coincido tanto. Ezequiel Martín dice, leer a María Fernanda, es un placer siempre, saludos desde Argentina. Daniel Ochoa dice, como hombre es importantísimo, si no entender, al menos dimensionar lo que las mujeres viven día tras día y así aspirar a eliminar todas estas conductas. Tu texto nos ayuda a eso. Gracias por las letras, Fernanda. Gracias. Hace unos meses te escuché en el Hey Festival, en una mesa con Yael y algunas otras escritoras, y me acuerdo que hubo un momento en el que mencionabas este tema también de esta complicidad también de los hombres, ¿no? De estos hombres que, como dice Daniel Ochoa, están adquiriendo esta reflexión, están entrando en esta reflexión, autorreflexión y también hacia afuera. Y decíamos, bueno, también es importante que estos aliados, ¿no? Vayan trabajando con estos otros hombres también, ¿no? Del tema. A nosotras nos toca efectivamente hacer visible, hablar, acompañar, ser hermanas, ¿no? Entre nosotras, pero también a ellos les toca hacer lo mismo desde su propio medio, porque ese es el único lugar donde van a poder también incidir, ¿no? Nosotros señalaremos, nos defenderemos, nos cuidaremos, pero también los hombres tendrán que asumir una responsabilidad, quienes lo estén haciendo, ¿no? Y creo que efectivamente tu texto lo que hace es esa ventana, ¿no? Mi esposo leía tu texto y me decía, es que, o sea, lo paraba cada X tiempo, ¿no? Y es un texto breve. Decía, es que de verdad es durísimo, o sea, y ahí es en donde está la consecuencia de tu trabajo finalmente, ¿no? Miren Navarro también te manda saludos. Tenemos acá, creo que otro. No, aquí. O sea, yo creo que, perdóname que te interrumpa, yo creo que no podemos, que esta revolución, porque en verdad es una revolución, no la podemos hacer sin los hombres. Y a mí, como te decía, ¿no? El grito que me sale de dentro es ¿por qué para ti no es tan importante? ¿Por qué para ti es responsabilidad de las mujeres la vida humana, la vida de otro ser? Y de repente veo que en las luchas animalistas, por ejemplo, los hombres son beligerantes
y encabezan y luchan y hablan, y en el feminismo es estas viejas, estas feminazis, otra vez, ay, las mujeres siempre con su queja, ya que más quieren. Y, y hay una cosa que últimamente he estado pensando, y es que hay ciertos cerebros masculinos que ante la voz de una mujer firme, como soy yo y como son todas mis amigas feministas, mujeres muy dementes, porque además lo merece, digamos, estamos hablando de muertes, no estamos hablando de que quiero ponerme un pantalón, no estamos hablando de una cosa de accesorios. Entonces, yo creo que hay cerebros masculinos, como te decía, que cuando oyen esto que yo estoy diciendo, se cierra el cerebro. Es como una compuerta que está hablando, ¿no? En una reunión y de pronto se oye esta voz mía, o esta voz de Tamara, o esta voz de Brenda, o de cualquier amiga, y hay este proceso, ¿no? Se cierra esta compuerta. No, es imposible llegar a esas personas porque la compuerta se cierra cada vez. ¿Cómo se llega a ese lugar? Con una voz de un hombre diciéndole, hermano, estás mal. Deja de pasar esos videos de mujeres desnudas que a mí no me gustan. Pero ¿qué pasa? Que yo he visto también que hay hombres cuya relación con otros hombres se mantiene en la adolescencia hasta el fin de sus vidas, y entonces sienten que señalar al protoviolador entre sus amigos es renunciar a la virilidad. Y estoy siendo muy educada porque en realidad me refiero al clásico insulto de cómo no te gusta que te mande porno, cómo no te gusta que mirarle la nalga a esa chica que acaba de pasar, que tiene 16 años. Hello. La gente que normaliza ese tipo de cosas son parte de una manada a la que ningún hombre quiere dejar de pertenecer. Entonces creo que aquellos lobos que se vayan abriendo de la manada van a ser los únicos que nos ayuden a llegar a esos cerebros que la voz de una mujer le suena, ¿no? Y ya estamos hartas de hablarnos a nosotras mismas. O sea, yo creo que el feminismo tiene que ir a todos lados, y tiene que ir a las prepas, y tiene que ir a los jóvenes, y tiene que ir a los niños y decirles, somos iguales, a las niñas no hay que levantarles la falda, ¿no? Pero sí, necesitamos a los hombres, a los maestros, necesitamos a los comunicadores, a los publicistas. Los necesitamos, amigos, y aquí nadie los odia. Lo que pasa es que necesitamos valentía, porque si yo soy la suficientemente valiente para ser la oveja negra de mi familia y ser como la aguafiestas de todos lados, ustedes también, o sea, si esto les importa, también tienen que convertirse en los aguafiestas, porque la fiesta está concebida para ver a las mujeres como basura. Entonces, no queremos esa fiesta ya más. Totalmente. Totalmente. Luz Helena Ponce dice la violencia whatsappera, justamente, ¿no? Donde los señores padres de familia comparten packs y pornografía, y de eso no se habla y es desgarrador. Y de esos papás, los jóvenes que comparten y comparten a diestra y siniestra, lo terrible, es decadente, es agresivo. Y sí, definitivamente. Creo que tenemos que tomar muy en cuenta todo esto que hemos estado escuchando de ti, seguir leyéndote. Me gustaría, si tienes algo más que contarnos. No, solamente quería decirles que quizás sea un buen momento para esta situación que estamos viviendo como
ni siquiera como sociedad, que estamos viviendo como género, que estamos viviendo como seres vivos, toda la humanidad, que sea una oportunidad también para que nos revisemos, ¿no? Quizás íbamos tan rápido que no había la posibilidad de revisar nuestros, porque las mujeres obviamente también los tenemos, de revisar esos machismos que están tan incrustados y convertirnos de verdad en gente a la que le importa que el día de mañana una niña en México, en Ecuador o en cualquier sitio pueda salir y pueda volver a su casa sin el terror de que en medio de ese camino se le aparezca alguien que diga, yo a esta mujer la voy a usar y la voy a destruir, ¿no? Creo que ese es el mensaje que les puedo dejar y mucho amor, mucha paciencia. Creo que esto nos tiene a todas un poco fuera de control, pero bueno, yo aquí estoy, si me estoy en todas las redes, si alguien quiere hablar, creo que es lo mínimo que podemos hacer, ¿no? Y de verdad, no se olviden de que el silencio es complicidad y que tal vez hay una mujer, nuestra vecina, nuestra cuñada, nuestra prima, que está necesitando que la ayudemos. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ti, hay que estar atentos. Hasta León. Besos a ti, gracias por tu tiempo, gracias por haber compartido con nosotros este día, este momento, esta horita en la que platicamos tantas cosas y bueno, pues esperemos que de verdad pronto puedas estar acá en León, en la Feria del Libro. Ojalá. Nos encantará que podamos concretar eso. Te mando un abrazo a nombre de toda la gente que también está trabajando, Tania, Eduardo, etcétera. Hay mucha gente que está detrás de que esto pueda suceder y estamos en contacto. Un besazo, muchas gracias. Cuídate, gracias. Voy a finalizar la sesión, ¿sale? A ver. Esto de las tecnologías. Bueno, linda, te mando un beso. No, yo igual a ti, de verdad, ha sido